Escúchame, a ver si me pones un poquito en orden toda la fila de las chicas que están para venir a entrevistarse por el temita ese que tenemos pendiente de Laurita. ¿Te acordás de lo que te digo, no? Bueno, mandame la primera, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo por el aviso. ¿Cómo es eso? Permítame. Parece un poquito. Denme una vueltita. ¿Qué? Formalcito. Sí, no, por favor. Dígame. ¿Qué preparación tiene? Subo al lago, chicos. Sí. Y sé hacer todo un poquito. Mi secretaria en una empresa. Sé computación. También algunos diseños gráficos. Diseño gráfico. Qué importante eso, ¿no? ¿Sabe dibujar animalitos? No. No sabe un animalito no sabe hacer. Bueno, algo sí me daría un poco. Un monito. ¿Un bonito? Sí. ¿No le gusta el monito? Un bonito de ahí. Para mí. ¿Algún otro animalito que usted pueda dibujarme así? No sé, qué lindo. Muy tierno, muy tierno. Me olvidé otra preguntita. ¿Tiene hijos? Sí. 3. 3 ¿Qué? Pero ya están grandes, Cada uno vive por su lado. Pero tan grande son, yo veo que usted es una persona Como me casé muy jovencita. muy pibita. Sí. Alejada la chica, ¿no? Un poquito. ¿Qué religión tiene? Soy católica. ¿Qué me decís? Bueno, escúcheme, ¿sabe cantar? ¿Cantar? No. ¿No sabe cantar? No. ¿Qué quiere que me cante? Por ejemplo, bueno, canciones de su infancia se debe acordar. No hace tantos años que usted fue una chiquilla. Sí. No sé. El elefante trompista. Qué lindo, qué tierno. Y de la tortuguita, ¿sabe algo? ¿De qué tortuguita me está hablando? ¿Y de qué tortuguita? La más famosa, querida amiga. ¿Cuál de ellas puede ser? Haga jugar su cabecita loca. ¿Cuál puede ser? Manuelita, pero mire, Manuelita, a ver, ¿se acuerda? Muy poco. Sé que Manuelita vivía en Pehuajó. Vivía en Pehuajó, exactamente. Pero un día se marchó. Y un día se marchó. La loca del día, sí, se fue. Se fue. ¿A París? Ahí fue. ¿A París fue? A París. Sí, no sé, porque ya es tanto tiempo ya no me acuerdo. La llevaron, la trajeron, la enjaularon. La abuela no soy, así que... Ahora, siguiendo el temita de hijos y demás, ¿le gustan los chicos? Sí. Mucho los chicos, ¿no? Sí, me gusta mucho. ¿Y usted aceptaría, para esta obra tan importante que vamos a emprender, aceptaría disfrazarse, por ejemplo? Sí. Es decir, que alguien la produzca, que le ponga algunas ropitas, algunas cosas adecuadas para el papel que va a desempeñar. Depende de qué. Qué sé yo, algo tierno para los chicos. Tierno. Sí, sí. Podría ser. Está bien, me gusta su ánimo y su disposición. ¿Se anima a ser Manuelita? Manuelita. ¿La tortuguita? No. Manuelita, yo no sé cómo hacer Manuelita. Pero escúcheme una cosa, señora. ¿Usted quiere decir
Yo idea. trabajo, pero Sí. Manuelita, No sabe hacer. A ver, cante. como Manuelita. Cánteme un poquito. La de Manuelita que Sí, se hágame la Manuelita. Manuelita vivía abajo. Pedro, fíjate. Sí, siga, usted solo te digo. No sabe más. Bueno, parece un ¿Que le puedo poquito. hacer la Manuelita? Sí, no, yo sé, sí, todas las condiciones suyas, pero sí, las estoy adivinando, pero de todas maneras, mire, vamos a hacer lo siguiente. Usted necesita realmente trabajar, ¿no es cierto? Sí. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Qué te parece, Pedrito? Puede andar, ¿no? Mira, acá está el puntillazo final. Está en ella decidir su futuro. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Perdón, Mercedes. Mercedita. Qué lindo nombre, no sé. Mercedita Manuelita, la que quiere. Claro, está. Mercedita, ¿te puedo llamar así? Sí. Usted me dijo que precisa trabajar, Sí. ¿cierto? Bien. Bueno, parece un poquito, ¿sí? Si no le es inconveniente, ¿eh? Por favor, estése a gusto. Estése una bolita. Hola, bien. Vamos muy bien. ¿Se anima a cantar un poquito, Manuelita, otra vez? Ya con expresión, ya poniendo la guacha que hay en usted, ¿viola? Así, sáquela. Pero Manuelita no es guacha, perdóneme. Pero es que la guacha interna suya, sáquela con fuerza. Sáquela, que eso le va a dar una Manuelita espectacular. Sí, háganlo. Manuelita vivía debajo. Esto me dio una gran idea, pero Manuelita no anda así como anda un monito. ¿Usted parece un monito, querida? Ay, ¿cómo quiere que le haga? En cuatro patitas, por favor, ¿sí? Manuelita vivía debajo. Muy bien, Pedro. Esta va a lo que